Bueno, chicos, hoy vamos a ver la unidad número 7, la unidad número sí, 7, costo basado en actividades. Antes de avanzar, para que agenden, el lunes 23 de mayo es el parcial a las 6 de la tarde, donde rinden, por eso lo estamos haciendo en el horario que usted tiene la consulta, es presencial, es decir, que rinden en cada sede. Y el lunes 13 de junio es el recuperatorio, pero bueno, el recuperatorio tiene la particularidad que ingresan los temas que estaríamos dando hasta esa fecha, que sería presupuesto, ¿sí? Es decir, que ahora entraría únicamente hasta la unidad esta, costo basado en la actividad, que esta más es de esto no hay ejercicio, esta unidad no hay ejercicio, sino explica una metodología que se puede usar para la determinación de los costos. Capaz que más adelante hagamos un ejercicio, ¿sí? Pero los principales ejercicios a evaluar de manera presencial van a ser todo lo que están viendo de la unidad 1 a la unidad 6 y en forma presencial. En cada sede ya está autorizado el pedido, así que bueno, sería el lunes 23 de mayo a las 6 de la tarde y lunes 13 de junio a las 6 de la tarde sería la tarde. ¿Sí? Profesor, Sí, Mónica. sí, le hago una consulta. ¿El recuperatorio es presencial? Todo es presencial, todo. Ah, bien. Las dos opciones son presenciales, ¿sí? Tanto el parcial y el recuperatorio. La única diferencia entre el parcial y el recuperatorio es que ya en el recuperatorio se rinde toda la materia. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Pamela. yo quiero saber si tenemos que llevar para escanear o es todo por sistema. De la misma manera como rindieron los finales, es decir, obviamente que lo más probable es que tengan que después escanear, subir a la plataforma como hacen en alguna situación, ¿sí? Es decir, siempre está el vedor donde el vedor controla y después tienen que escanear y subirlo en la plataforma. ¿Sí? Ah, bien. No, porque yo el año pasado la cursé también y fue distinto, o sea, fue Sí, todo sí, sí, súper sí. El funcional. año, el año pasado lo hicimos en forma virtual, tal cual. Pero por el tema de la pandemia no se podía rendir en forma presencial, entonces en forma paulatinamente se fue incorporando los exámenes primero finales y bueno, y ahora nos da la posibilidad de poder hacerlo con los parciales. Ah, bien, esa era mi consulta. Gracias. De nada, Pamela. Profe, entonces no va a ser, digamos, por medio de una computadora en sede, sino que va a ser en un papel físicamente y luego lo van a escanear en Sí, sede. tal cual, tal cual. Así es, tal cual. Así, Valeria. Generalmente Perfecto. se puede tener, al menos yo tengo una aplicación que es para escanear y en mi sede me autorizan a usarla para después subir. Exactamente. Sí, 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 tal cual. De esa manera. Profe, el tiempo va a ser 40 minutos. No, eso no está determinado todavía porque todavía no hemos realizado el examen. Ya se verá a ver como cuando hagamos el examen el tiempo asignado para la resolución de los ejercicios. ¿Sí? Lo más probable es que Sí. sean dos o tres ejercicios de acuerdo a los temas que se vaya a evaluar, que son de la unidad 1 hasta la unidad 6. Profe, Perfecto. no sería necesario entonces llevar la computadora, ¿verdad? Llévela porque, a ver, de repente si te resulta más cómodo hacerlo en un Excel y después al Excel lo transforma en un PDF y lo podés subir en un PDF para el Excel. O sea, depende de la manera más útil que tenga para trabajar, ¿sí? Si te resulta más útil trabajar, a algunos les resulta más útil trabajar en forma manual y después escanear. Si a otros están acostumbrados más con la computadora. En ese sentido no va a haber ningún problema, ¿sí? Cualquiera de las dos Bien, opciones están permitidas, lo que les resulte más útil a ustedes. Pero es bien. presencial en cada una de las sedes. Gracias, profe. De Claro, nada. sí, yo creo que la compu hay que llevarla igual para poder entrar a la plataforma y descargar el parcial, porque si no, ¿cómo vamos a ver? Sí, 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 tal cual. Sí, tal cual. Así es.
Bueno, arrancamos con la unidad. Hoy, como dije, vamos a ver la unidad número 7, que es costo basado en actividades. A ver, el tema este es sencillo de entenderlo, pero en la aplicación práctica es muy interesante porque nos ayuda a una mejor determinación de los costos y luego, obviamente, a la determinación del costo final, ya sea el producto o del servicio, depende de lo que se dedica la empresa, ¿sí? A ver, cuando vuelvo a decir, aparte hay distintos software, aplicaciones que nos permite trabajar de esta manera. ¿Cuál es el objetivo? Como dice la Filmina, es justamente determinar como último el costo final de ese producto o servicio que presta la empresa, y permite también, como el término dice, costo basado en las actividades que desarrolla la empresa para producir un producto o prestar un servicio, también tratar de identificar aquellas actividades, y cuando uno empieza a identificar las actividades que se utilizan para desarrollar o fabricar un producto o prestar un servicio, empezar a ver la manera de cómo se puede optimizar o reducir esos costos. Obviamente, y esto va a servir para la gestión de la empresa. Si nosotros nos ponemos a analizar, y esta filmina es una de las primeras filminas que vimos en clase, y habíamos dicho que dábamos una definición de costo, y decíamos que era toda vinculación coherente entre lo que queremos obtener y los costos y los factores, los recursos necesarios para lograrlo. Y cuando veíamos el proceso productivo, dentro del proceso productivo teníamos esa caja, y si nos damos cuenta tenemos muchas actividades y distintas actividades que se utilizan para poder llegar a este objetivo. Ahora, para poder llegar a este objetivo es necesario realizar todas estas actividades. Ahora bien, cada una de estas actividades necesita, ¿qué cosa? Factores, recursos de la producción, ¿sí? Recursos productivos. Entonces, ya cuando analizamos decimos no, y tenemos que identificar, y llegamos a una diferencia fundamental de cómo se estudiaba antes y cómo se determinaban los costos. Antes decíamos que el esquema tradicional teníamos factores, productos, es decir, que los productos consumían los factores, sin identificar que entre el factor y los productos hay actividades. Hay distintas actividades que se desarrollan para poder obtener estos productos. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos que consumen, primero consumen actividades para poder conseguir el producto. Y las actividades son las que consumen los factores. Entonces, bajo ese concepto, cuando nosotros estudiamos costo basado en actividades, es determinar primero todas las actividades que son necesarias para poder conseguir este producto. Y después vamos a ver cuáles son los factores que van a consumir cada una de estas actividades. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Entonces, bajo ese concepto, lo primero que podemos decir es que los productos, como le dije recién, no consumen factores, ¿sí? Los productos no consumen factores, sino que consumen las actividades. Y son las actividades las que consumen los factores. Esto es un concepto fundamental que ustedes lo tienen que tener, como dice ahí premisas, para que entiendan y el día de mañana les gusta la parte de la gestión y tienen la oportunidad y le solicitan que de alguna manera ustedes deben determinar el costo de un producto. Entonces, en vez de focalizarnos, de decir, a ver, ¿cuáles son los factores necesarios para la producción o para la prestación de un servicio? Lo primero que tenemos que focalizar es ver cuáles son las actividades que son necesarias para desarrollar ese servicio o para fabricar ese producto. Una vez que tenemos identificada
esas actividades, recién pasamos a ver cada una de esas actividades qué factores consumen, ¿sí? Ahora bien, cuando empezamos a profundizar y empezamos a determinar las distintas actividades que intervienen, nos tenemos que concentrar únicamente en aquellas actividades que al proceso productivo, ya sea para la producción de un bien o para prestar un servicio, esa actividad genera un valor al producto. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto estamos diciendo algo muy importante. Si en algún momento nosotros queremos implementar un costo basado en actividades y empezamos a ver las distintas actividades que tiene la empresa, lo más probable es que en ese análisis nos encontremos con actividades que no agregan valor. ¿Qué haríamos con esas actividades? ¿Qué creen que haríamos con esas actividades que no agregan valor? Y hay que eliminarlas. Exactamente, hay que eliminarlas. Eliminarla. Exactamente, hay que eliminarlas. Obviamente, ¿sí? Obviamente que la eliminación de una actividad, hay una cuestión en particular, ¿sí? Hay una cuestión que por ahí es muy delicada, sobre todo en una empresa, es el tema de la mano de obra, ¿sí? Porque hay personas humanas que intervienen en esas actividades. Entonces, a veces son puntos críticos, obviamente que se puede reasignar a esa persona si es necesaria. Hay todo un análisis de ingeniería, ¿sí? Un análisis de ingeniería donde se va a analizar si esas actividades son necesarias, si esa persona la podemos reubicar en otro sector. Pero bueno, si ante un análisis de implementación de un costo basado en la actividad nos encontramos con actividades que no generan ningún valor a los productos que fabrica la empresa o a la prestación de servicio, en el caso que sea una empresa de servicio, esas actividades las tenemos que eliminar. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No. Bueno, dentro del concepto que tenemos acá, cuando decimos actividades, y tenemos otro concepto muy importante en el sistema este de costo basado en actividad que se llama inductores de costos. El inductor de costos no es otra cosa que vincular cuál va a ser el elemento que vamos a vincular con la actividad y el producto. ¿Qué quiero decir esto? El inductor es, por ejemplo, la cantidad de horas necesarias que puede vincular esa actividad con el producto. La cantidad de hora humana, la cantidad de hora máquina, la cantidad de kilo de un insumo. Es decir que, como dice ahí, es el elemento que va a vincular la actividad con el producto. Obviamente siempre hablando de esa actividad que está agregando valor. Es decir, cómo vinculamos cada una de esas actividades con el producto. ¿Cuál es el inductor, como dice ahí, el inductor de costo, que me va a vincular cada una de las actividades con el producto? ¿Por qué? Porque ese va a ser el elemento, o eso va a ser el elemento por el cual me va a permitir vincular los distintos costos que tiene esa actividad con el producto. Es decir, cómo vamos a asignar el costo que genera esa actividad a los productos que se fabrica o al costo del servicio que se está prestando. Entonces hay que buscar un vínculo entre las actividades y el producto o el servicio que se está prestando. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Ninguna? Entonces, dentro del concepto de costo basado de actividades, antes de seguir avanzando, ya tenemos como principal definición que para poder conseguir un producto o un servicio son necesarias las actividades, ¿sí? Son las actividades que van a posibilitar la generación, ¿sí?, de un nuevo producto o un nuevo servicio. Y esas actividades son las que consumen los factores productivos, ¿sí? ¿Y cómo vinculo las distintas actividades con el producto? A través de lo que acabamos de ver, los inductores. Por lo tanto, si tenemos que actividad que agregan valor, ¿qué hay que hacer con esa actividad? Lograr de optimizarla de la mejor manera, de que sea lo más eficiente posible. Aún así, si nosotros nos encontramos con una actividad que agrega valor, decir, bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto?
bien, esta actividad no la eliminamos porque es una actividad necesaria que me agrega valor. Pero bueno, antes de pasar y decir, sí, me agrega valor, también tenemos que analizar si lo que se está haciendo dentro de esas actividades, se lo está haciendo bien. No únicamente decir, sí, esta actividad me agrega valor, perfecto, la dejamos, no la eliminamos. No. Aparte hay que analizarla para que se trabaje de la mejor manera y con una mejor eficiencia, ¿sí? Luego vamos a analizar aquellas actividades que no agreguen valor. Sí, aquellas actividades que no agreguen valor, no hay que analizar más nada y la tenemos que eliminar. Pero estas son muy importantes, porque muchas veces, obviamente cuando implementamos un costo basado en actividad, es un trabajo que tenemos que aplicarlo con el conocimiento de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar y ver si esas actividades se están desarrollando en forma correcta. ¿Sí? Sabemos que agregan valor, pero si la están haciendo bien, se está tratando de optimizar y trabajar en forma eficiente. ¿Sí? Y después hay otras actividades que son de apoyo, ¿sí? De apoyo a las actividades principales. Es decir, que podemos tener actividades principales o actividades inmediatas o directas y actividades que son de apoyo a esas actividades inmediatas o directas. Estas actividades que son de apoyo, ¿sí? A estas, también las tenemos que analizar y también tenemos que ver que se trabaje de forma eficiente. ¿Sí? Es decir, todas aquellas actividades, ya sean directas, inmediatas o no mediatas, ¿sí? Las que son de apoyo, tenemos que hacer un análisis profundo y tratar de lograr, ¿sí? Que trabajen de la mejor manera y con la mejor productividad posible. ¿Por qué? Porque de esa manera tratamos de reducir los costos y ser más competitivos en el mercado. ¿Preguntas? Sí. Estas actividades de apoyo que bueno, son para crear valor, puede que no se mantengan y que sean eliminadas cuando ya no creen valor. Sí, obviamente. A ver, cuando cualquier actividad, ya sea de apoyo o una actividad como esta, que son directas, actividades principales, si no agregan valor, se tienen que eliminar. ¿Sí? Cualquiera, si yo tengo una actividad de apoyo y ya esa actividad de apoyo, por alguna circunstancia, ¿sí? No agrega o no me sirve como apoyo a las actividades principales, la elimino. ¿Sí? Ya sea que las actividades sean principales o sean de apoyo, y al momento de analizarla no me están agregando valor, la tengo que eliminar. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los distintos niveles de actividades que tenemos en cualquier organización? Tenemos las funciones, ya vamos a ver con un cuadro a qué nos referimos, los procesos dentro de las funciones. Para poder llevar adelante los procesos son necesarias las operaciones, y para llevar adelante las distintas operaciones que hay en una empresa, ya están las tareas. ¿Ya? Vamos de mayor a menor, o sea, de lo más general a lo más operativo. Supongamos que tengamos todas estas funciones: desarrollar productos, vender productos, fabricar productos, distribuir productos. Nos centremos en la función fabricar productos. Para fabricar productos necesitamos de este proceso: planificar la producción, elaborar productos, abastecer materia prima, inspeccionar productos y almacenar el producto terminado. Ahora, elijamos un proceso y detallemos cuáles son las operaciones de cualquiera de esos procesos que tenemos ahí. Supongamos el abastecimiento de materiales. ¿Cuáles son las operaciones necesarias para poder abastecer de materiales a un proceso? Tener un plan de materias, comprar la materia, la recepción del material, la inspección del material y, obviamente, el stock, el almacenaje del material. ¿Sí? Esas son las distintas operaciones que se hacen para tratar de abastecer de materiales. Ahora, ¿cuáles son las tareas necesarias, por ejemplo, de alguna de esas operaciones? Supongamos de compras. Y para poder comprar materiales, es necesario primero detectar como tarea las necesidades,
seleccionar un proveedor de los distintos proveedores que tenga la empresa, largar la orden de compra, hacer un seguimiento de la orden de compra y cerrar la orden de compra cuando recepcionemos el material, ¿sí? Ese sería, a modo de ejemplo, ¿sí? A modo de ejemplo, cómo funciona los distintos niveles de actividades, teniendo en cuenta las funciones, los procesos, las operaciones y las tareas. No sé si quedó claro, chicos. Sí. Profe. Bien. Seguimos. Profe, ¿Cómo una deberíamos? consulta. Sí. Los niveles de actividades, ¿se dan todos dentro de la misma empresa? Sí, esto es toda la misma empresa, tal cual. O sea, toda empresa Gracias. debería tener dentro de un sistema de costo basado en actividades, estos niveles de actividades. Todo esto son actividades, ¿sí? Todo esto son actividades, obviamente, distintos niveles, ¿sí? Entonces tenemos fabricar producto. Para fabricar producto hay distintos procesos. ¿Cuáles son los distintos procesos? Y acá tenemos todos estos procesos. Si seleccionamos un proceso para abastecer materiales, tenemos distintas operaciones. Y si seleccionamos una operación, ¿cuáles son las tareas? ¿Sí? Acá serían, ¿cuáles son las tareas para poder comprar materiales? Las tareas para poder comprar materiales serían todas las que están acá abajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Cómo debíamos determinar el costo de un producto o el costo de un servicio, si es una empresa que presta servicio, en un sistema costo basado en actividad? Obviamente definiendo todas las actividades que tiene la empresa para fabricar el producto o prestar el servicio, tanto ya sea de actividades principales o las actividades de apoyo. Identifica los inductores, por decir, cada una de las actividades tiene que tener un vínculo al producto que está fabricando o al servicio que está prestando. Entonces hay que buscarse una asociación de ese elemento que lo va a vincular a las distintas actividades con el producto. También, ¿sí? Esto nos ayuda también mucho, es definir grupos de actividades. Es decir, acá hemos definido cada una de las actividades. Luego lo que podemos hacer, en forma más general, agrupamos actividades que sean homogéneas y creamos grupos de actividades. Eso nos va a posibilitar, ya vamos a ver, ¿sí? De trabajar en forma, cuando vemos que hay inductores que para distintas actividades pueden ser similares. Entonces, si tenemos inductores que para distintas actividades los podemos utilizar, entonces ahí sí podemos crear grupos de actividades. Cuando los inductores son distintos, entonces tenemos que tener distintas actividades o distintos grupos, depende si se pueden agrupar o no. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuáles son los factores que consumen cada una de las actividades, porque determinando cuáles son los factores que consumen cada una de las actividades, vamos a poder determinar el costo de cada una de esas actividades. Y luego, por último, no por último, sino que hacemos la tasa del grupo. La tasa del grupo o la tasa de la actividad, depende de cómo se haya determinado. ¿Qué significa la tasa de grupo? No es otra cosa que, yo tengo acá, por ejemplo, costeo de la actividad. El costeo de una actividad en particular son de 2.000 pesos. ¿Sí? El inductor, y bueno, el inductor de esta actividad está representada por horas máquina. ¿Cuál es el nivel previsto o estimado o estándar de esta actividad que tiene de hora máquina? Entonces, de hora máquina tiene, supongamos, 100 horas. Entonces, la tasa no es otra cosa que dividir los 2.000 por los 100. Entonces, tenemos 20 pesos por hora. Entonces, después, ¿qué tenemos que ver?
ver cuánta hora demandó el producto a esta actividad. Entonces, en función a las horas que demandó el producto a esta actividad, le vamos a asignar el costo. Cálculo del consumo del inductor, que sería eso, y la aplicación de la tasa del grupo. ¿Qué quiere decir esto? El producto consumió 30 horas. ¿Cuál es la tasa? La tasa son 20 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que asignar. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 20, que serían los 20 pesos que están acá, que es la tasa de grupo, por las 30 horas, ¿sí?, que se utilizó para la fabricación de ese producto o de ese servicio. Por lo tanto, en este caso nos estaría dando 600 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la manera. El tema es buscar cuál es el inductor para cada una de las actividades o grupo de actividades con el cual hemos clasificado o hemos diseñado, desarrollado en este sistema de costo basado en actividades. ¿Quedó claro, chicos? Una consulta, profe. Sí, Jorgelina. Por ejemplo, acá dice identificación de los inductores asociados. Usted plantea, por ejemplo, que hay 100 horas máquina, pero se utilizan 30 horas. Por ejemplo, las 70 restantes se podría aplicar a otro producto, otra actividad. Sí, Eso sí, sería. exactamente, tal cual, tal cual. Se debe utilizar a otros, sí. Acá, sí, está bien hecha la salvedad, Jorgelina. Estamos suponiendo que esa actividad está, ¿sí?, se utiliza no únicamente para un solo producto, sino para distintos productos. Si no, habría una capacidad ociosa de 70 horas, ¿sí? Porque si el nivel previsto son de 100 horas y hemos utilizado 30 horas, ¿qué pasó? La pregunta sería, ¿qué pasó con esas 70 horas? ¿Sí? O tenemos que achicar el nivel de actividades o esa actividad está prestando servicio a otros productos, ¿sí? Está muy bien hecha la salvedad, Jorgelina. En este caso, hacemos el supuesto que la empresa fabrica más de un producto. Entonces, para un producto determinado, decimos, bueno, se utilizaron 30 horas. Para el producto A, se utilizaron 30 horas. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la tasa de esa actividad? Son 20 pesos. Entonces, 20 por 30, para ese producto serían 600 pesos. Tal cual, sería así. Muy bien, Claro, Jorge. perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, profe. En definitiva, tenemos factores y objetivos. Antes se trabajaba de esa manera. Le decíamos factores, productos, factores, servicios, pero ahora se incorpora un concepto más, que son las actividades, ¿sí? Entonces, ahí donde decimos, tenemos actividades que son de asignación directas y otras actividades que son de asignación indirectas, es decir, que son de apoyo. Para eso tenemos que buscar los inductores, ¿sí?, que a través de estos inductores nos va a permitir aplicar, ¿sí?, asignar los costos, como dice acá, asignación de los costos, a los distintos productos o servicios, ¿sí? Va a depender a qué se dedica la empresa, mejor dicho, si a fabricar un producto determinado o a la prestación de un servicio. Esto, como decía recién, grupo homogéneo. Acá estamos considerando que acá puede haber una o dos actividades o tres actividades. Hemos agrupado en grupo homogéneo. O puede haber únicamente una sola actividad. Porque, a ver, ¿quién me va a determinar que pueda agrupar distintas actividades en grupo homogéneo? ¿De qué depende eso, chicos? El inductor. ¿El inductor? Muy bien, del inductor, tal cual. Mientras el inductor de las distintas actividades, a ver, si yo acá en el grupo 1, el inductor que aplique, la puedo aplicar en dos actividades, entonces acá en el grupo 1 voy a tener dos actividades, ¿sí?
Si en el grupo 2 es únicamente una sola actividad, entonces acá voy a tener una sola actividad. Es decir, que va a depender si el inductor que utilicemos es el mismo o no, para poder agruparlo, ¿sí? Si bien del punto de vista del costo basado en actividad, cada actividad va a estar separada, ¿sí? Va a estar separada, vamos a tener identificada una actividad en relación a otra, vamos a tener separada, pero si usamos el mismo inductor, podemos utilizar la tasa en grupo y simplificar la tarea. Pero muchas veces, para tratar de determinar la eficiencia, esas actividades se tienen que mantener en forma separada, para que podamos determinar qué es lo que consume cada actividad. A ver, acá lo central es tratar de determinar, acuérdense que el producto consume las actividades y la actividad consume los factores. Entonces, por ahí ustedes dirían, bueno, si es el mismo inductor, ¿por qué no agrupamos las actividades? Y si agrupamos las actividades, capaz que perdemos la identificación entre los factores y las actividades. Entonces, las actividades se siguen manteniendo separadas y se determina el costo de cada actividad. Pero, ¿sí?, para determinar una tasa de asignación al costo del producto, sí la podemos agrupar, ¿sí?, a los efectos de los cálculos únicamente. Pero a los efectos de identificar las distintas actividades, ahí sí las tenemos que tener separadas. ¿Quedó claro, no, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del costo basado en la actividad? Obviamente, lo que venimos hablando, permitir ver y investigar cuáles son las causas que originan las actividades y a su vez, estos son los costos. Es decir, que las actividades son las que generan los costos de ese producto, ¿sí? Con esto, ¿qué va a permitir conocer? Los costos históricos, los costos realmente, ¿sí?, los costos que realmente tiene la empresa, con los costos estandarizados, ¿sí? Es decir, trabajar con los costos estándar, con los costos históricos, con los costos reales. Obviamente también la eliminación, lo dijimos recién, hace rato, apenas comenzamos, la eliminación de aquellas actividades que no agrega valor, es lo primero que tenemos que hacer. Con la particularidad y con la salvedad que acabo de decir, que hay que tener cuidado, porque la eliminación de algunas actividades puede tocar algunos sectores de intereses y a veces se hace difícil. Un poco lo que veníamos viendo cuando decíamos costo evitable y costo no evitable. Entonces, la eliminación de esas actividades van a tener algunas que son costo evitable y otros que son costo no evitable. Esos que son costos no evitables, hay que ver si se lo puede reasignar a otro sector, a otras actividades. Es decir, que hay que analizar más profundamente. Y también, esto también nos permite analizar si algunas actividades que podamos agregar, ¿sí?, qué impacto tendría en el costo basado en la actividad, en el costo del producto, en el costo del servicio. Teniendo en cuenta y partiendo de la definición, como dije recién, que como estamos analizando de incorporar una actividad, no perdamos el concepto que cada vez que incorporamos una actividad, ahí todos son costos evitables, ¿sí? Entonces hay que analizar bien la situación en particular, si vamos a incorporar o no una actividad adicional al proceso productivo. Porque una vez que la incorporemos, hay que ver qué pasaría si después tenemos la decisión de eliminarla, ¿sí? Porque cuando ya la incorporamos, ya todos los costos ya lo tenemos que clasificar en evitable y no evitable. Si dejan de ser todos evitables. ¿Por qué? Porque ahí ya, ¿sí?, no es lo mismo, tenemos que eliminar un proceso, tenemos que eliminar una actividad. Y la eliminación de una actividad, lo que acabamos de decir acá, puede tocar algún sector de interés y lo que genera que hay costos que no son evitables. Obviamente, del punto de vista estratégico, facilita en qué sentido, para toma de decisión y sobre todo para competir en el mercado, ¿sí? Porque eso nos posibilita reducir los costos de cada una de esas actividades que agregan valor a la empresa. Con lo cual, mientras trabajemos con mayor productividad, identifiquemos aquellas actividades que me generan un valor e eliminemos aquellas actividades que no me están generando valor, me va a generar una reducción en los costos del producto o del servicio que presta la empresa.
con lo cual me permite obtener mejor rentabilidad y ser más competitivo en el mercado. ¿Cuál es la ventaja que produce esto? Que antes de empezar a leer eso, la desventaja fundamental son los inductores. ¿Por qué? Y porque los inductores es una cuestión subjetiva. ¿Sí? A ver, si yo me pongo a diseñar una empresa y para cada una de esas actividades le pongo un inductor, capaz que vienen ustedes y no están de acuerdo. Yo digo que puede ser hora máquina y capaz que alguno de ustedes me dice, no, para mí tiene que ser hora hombre. Otro puede decir, no, para mí tiene que ser cantidad de insumo que se consume. Entonces, eso, ¿sí? Identificar cuál es el inductor que nos permitiría, ¿sí?, ser lo más objetivo posible, que nunca lo vamos a llegar a ser, porque va a depender del profesional que esté trabajando con este sistema de costo basado de actividad, siempre va a tener una subjetividad, como lo estoy diciendo ahora. Entonces eso genera una desventaja. Lo más probable que si yo me pongo a trabajar con este sistema de costo basado de actividades y a la par se pone a trabajar otro profesional, lo más probable es que el costo del producto lo vayamos a determinar, ¿sí?, de manera diferente. ¿Por qué? Porque capaz que en alguna situación en particular, algún inductor, él haya utilizado un criterio y yo haya utilizado otro criterio. Entonces, eso genera, como le dice la última Firmina, una arbitrariedad, una subjetividad en la determinación del costo del producto. Es la principal desventaja que tiene este sistema, como lo dice ahí. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos costo basado en actividad. ¿Sí? Con que lean la bibliografía que está subida, que es muy sintética, pero lo que nos interesa es que traten de entender a qué nos referimos cuando ustedes hablan costo basado en actividad. Es más, hoy por hoy ya ni siquiera hablan de costo basado en actividad, sino que han ido a algo más fino, costo basado en tiempo. Es decir, que van a lo más fino, quieren medir el segundo por segundo, ya ni siquiera la actividad, sino, a ver, cuánto tiempo consume, o sea, ver lo necesario para producir un producto. Obviamente que todo esto también son cuestiones comerciales, hay software que se diseña, hay la misma persona que publicó en su momento el costo basado en actividad, publicó hace unos años atrás el costo basado en tiempo, con lo cual quiere ir a un detalle más fino, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, volvemos a caer en la asignación arbitraria que puede determinar este sistema de costo. ¿Pregunta, chicos? ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. Profe, ¿este es el sistema que se está utilizando actualmente para hacer las mediciones o tenemos otros tipos de sistemas? A ver, se utiliza mucho esto porque te permite identificar las actividades y de esa manera tratar de optimizar las distintas actividades que son necesarias para la producción de un producto. Pero aún así, a ver, este sería uno, pero hay mucho, sobre todo en este tema de costo basado en actividad o implementación de costo, hay mucho de lo que viene, sobre todo de la parte de Japón, de Corea, implementación, porque a ver, la idea cuál es, si lo hace mejor, tratar de hacerlo mejor, la próxima vez tratar de hacerlo mucho mejor. Entonces, bajo ese concepto que tiene la industria japonesa, coreana, china, entonces van desarrollando distintas maneras, ¿sí?, de trabajar y determinar los costos de una empresa. Con lo cual, son metodologías de trabajo también. Vos fíjate, estamos hablando de la determinación de un costo basado en actividad, pero en definitiva, ¿sí? A ver, en definitiva esto no es fundamental la determinación del costo. Acá lo fundamental es cómo hacer bien un producto, cómo hacerlo de la mejor manera para reducir los costos. Entonces, de esa manera salen distintas, ¿sí? Está el just in time, justo a tiempo.
está el Kaizen. O sea, hay distintas metodologías de trabajo, ¿sí?, que se trabaja para ir reduciendo los costos. Pero en definitiva son distintas metodologías de tarea o metodología de trabajo para reducir los costos, que después obviamente se utiliza para la determinación del costo de un producto, ¿sí? Pero no es la única. Está el costo de calidad, costo calidad total. Hay distintas, ¿sí?, distintas metodologías de trabajo para la determinación del costo. Obviamente acá únicamente vemos una para ver algo de la visión nueva de lo que es la determinación de costo de un producto o de un servicio. ¿Sí, Ariel? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Perfecto, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, por mi parte, todo clarísimo. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Ya el martes que viene arrancamos con presupuesto y ya los temas que vemos ya de la semana que viene, con lo cual no significa que no tengan que venir a clase. Desde el martes que viene hasta que terminemos, ¿sí?, vemos la unidad 7, la unidad 11, que es presupuesto, y ya con eso terminamos el dicto de la materia. Vuelvo a decir, para el parcial, lo del martes que viene hacia adelante no entra para el recuperatorio. El parcial, para aquellos que entraron tarde, el parcial es presencial, rinden cada una de las sedes el 23 de mayo, lunes 23 de mayo a las 6 de la tarde, ¿sí?, de manera presencial en cada una de las sedes. Y el lunes 13 de junio, ¿sí?, es el recuperatorio y ahí se evalúa toda la materia. Hasta el parcial del 23 de mayo entraría hasta la unidad número 7, que es lo que acabamos de ver ahora. ¿Sí? Profe, sobre esta unidad tenemos alguna pregunta teórica en este caso. Sí, puede ser que haya alguna pregunta teórica, tal cual. Bien. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo Profe, el martes que viene. Sí. profe, ¿este material lo va a subir, el del PowerPoint que presenta ahora? Sí lo voy a subir. Sí, lo subo. Perfecto, gracias. Sí que lo subo. Nada. Hasta el martes, profe, gracias. De nada. Bueno, Nos vemos, muchas chicos. Chao, profe, Hasta luego. nos vemos. martes. Gracias. Chao, hasta luego. Profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.